¿Qué tal? Bienvenidos a este programa donde ya saben lo que pretendemos es cuidarles y que les cuiden. Desde luego esa es nuestra misión fundamental y para eso con nosotros tenemos hoy precisamente a dos abogados, Javier de la Peña Prado, abogado fundador y director de Lex Abogacía. Javier, bienvenido al programa, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy bien, encantado de estar aquí. Gabriel González Tirado, abogado y subdirector de Lex Abogacía. Gabriel, bienvenido al programa, ¿qué tal? Un placer. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y por qué dos abogados en este caso se van a encargar de que estemos mejor, de que nos sintamos mejor? Pues porque vuestra especialidad es el derecho sanitario y las negligencias médicas, ¿no? Queríamos saber entonces qué es Lex Abogacía, cómo ha surgido vuestro despacho. Pues Lex Abogacía surge de la necesidad, Antonio, evidente de que los pacientes, que son millones de personas aquí en España, tengan una respuesta adecuada si consideran que han podido ser víctimas de una negligencia médica, de un error, ¿no? Los orígenes del despacho como tal se remontan al año 2006, cuando yo, que vengo del sector asegurador, evidencio que muchas reclamaciones de abogados que defienden a pacientes no están suficientemente fundamentadas, no tienen argumentos ni dictámenes periciales y no prosperan, pese a que en el fondo había una viabilidad evidente en esos temas, ¿no? Y esa es la razón de ser de nuestro despacho, ¿no? Lo que pretendemos es que un paciente tenga una respuesta satisfactoria a su demanda de justicia y a su demanda de reparación del daño que haya podido sufrir por una posible negligencia médica, ¿no? Ese punto de posible negligencia médica es muy importante, porque no todo lo que se puede considerar por los pacientes que es una negligencia médica es tal. Hay que hacer un examen riguroso, un examen previo, y solo si se llega a una conclusión sólida de que hay elementos de un mal acto médico es cuando nosotros asumimos el encargo. Estupendo. Precisamente eso es lo que quería preguntarle a Gabriel. ¿Qué es o cómo se podría definir una negligencia médica? Porque claro, tenemos a lo mejor los pacientes nuestro punto de vista, pero puede haber veces que nos quedemos muy por encima o que ni nos demos cuenta de que hemos sufrido una negligencia médica. Sin duda, y es el eje fundamental sobre el cual gravita nuestro trabajo, que sepamos discernir entre lo que es un error médico, una negligencia, y de lo que no. ¿Por qué? Porque si finalmente asumimos encargos que no son negligencias médicas, están abocados al fracaso. Contestando a tu pregunta, una negligencia médica se trata de un error, una mala praxis, que es como se denomina en el acervo jurídico, que surge pues, a consecuencia de una acción o una omisión culposa, dolosa. En el último de los casos, dolosa es la voluntad de causar daño. Sí. Esto es un caso totalmente excepcional, totalmente tangencial. Nosotros normalmente acudimos a la vía jurisdiccional civil o la vía jurisdiccional contenciosa administrativa, reservando el derecho penal para los casos que son más graves. Ese criterio de gravedad tiene que ver con la conducta del médico, pero luego te lo explicaremos. Sí. En cualquier caso, la negligencia médica surge cuando hay una acción o una omisión, se puede establecer un nexo de causalidad entre ese acto o esa omisión por parte del médico y nace un daño. Ese daño surge la responsabilidad y el deber, en este caso, de pues, llegar a una indemnización o una satisfacción por parte o bien de un acuerdo o bien por parte de una sentencia por parte de un juez, claro. Pero no se puede decir, digamos, que seáis los enemigos de los médicos, ¿no? Para mí es muy importante eso, es muy importante porque no hay que discernir entre buenos o malos. Aquí estamos hablando del mundo profesional. Los humanos como tales somos falibles y por tanto cometemos errores. Los médicos que mayoritariamente hacen fenomenal su trabajo tienen que estar tranquilos respecto a que tienen sus compañías aseguradoras detrás y que si finalmente cometen un error, las compañías están ahí para defenderlos. Ahora bien, sería conveniente que muchas veces dieran la vuelta a la tortilla y pensaran en los pacientes que han sufrido una gran pérdida, a esos pacientes que han tenido, pues imaginemos, ¿no?, una discapacidad, una lesión grave o la pérdida de un ser querido, que quieren respuestas, que exigen saber si se han agotado todos los medios a su alcance para salvar la vida o para sanar a ese enfermo. Es ahí donde entramos nosotros para dar respuesta en los casos en los que han fallado.
Ni más ni menos. Desde luego. Recuerden que hoy estamos con Javier de la Peña y Gabriel González. Ellos son abogados de Lex Abogacía, un despacho especializado en derecho sanitario y negligencias médicas. Tienen un número de teléfono de contacto, lo tienen ahí en pantalla, el 91 536 30 68, 91 536 3068, y ahí pueden llamar también para pedir un estudio de viabilidad gratuito. Que ahora mismo es lo que te iba a preguntar yo, Javier, ¿qué es el estudio de viabilidad gratuito? ¿Por qué lo realizáis? Pues porque nosotros somos abogados, Antonio. Es decir, cualquier abogado que pretenda asumir la defensa de un paciente, lo primero que tiene que hacer es contar primero con experiencia, que se va cogiendo con el tiempo, y segundo, con profesionales médicos que analicen el tema. El estudio de cualquier asunto relacionado con la medicina tiene dos vertientes. La jurídica, hay que ver primero si esa acción es viable jurídicamente. Si no es viable, obviamente no hay que profundizar más, y que sea viable también clínicamente y médicamente, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que apoyarnos en nuestros peritos médicos que de forma gratuita nos van a hacer una valoración de la documentación clínica con la que contemos y nos van a poder decir de forma no definitiva, porque la resolución definitiva no la vamos por desgracia a dar nosotros, sino un juez o la propia administración o una aseguradora, ¿no? Pero nos van a poder indicar con claridad si hay elementos para iniciar algún tipo de acción judicial o extrajudicial por un presunto error médico. Que, digamos, a la hora de realizar este estudio, entiendo que necesitaréis pues una serie de pasos, una entrevista, una serie de documentación, ¿cómo? Pues mira, nosotros primero nos gusta que cada especialidad valore lo que está en juego. Es decir, un especialista en ginecología, por ejemplo, no debe ni puede valorar una operación de cirugía cardíaca, ¿no? Eso en primer lugar. Luego también nos gusta mucho que los pacientes, y eso también es gratuito, acudan al despacho, conocernos personalmente siempre que sea posible y tener una impresión también gráfica de lo que ocurrió, un relato de los hechos que contextualice las circunstancias en las que supuestamente ocurrió los actos médicos, ¿no? Porque nos interesa ver todos los porqués, qué es lo que ha sucedido, para que a veces operaciones, intervenciones o diagnósticos que no revestían una especial dificultad se tuerzan, y tenemos que saber esas fundamentaciones para luego alegarlas donde proceda, ¿no? Desde luego. Hay una cuestión que me llama la atención en vuestra forma de proceder, también viene expuesto en vuestra página web, en lexabogacía.com, que es la transparencia. Digamos, cuando tratáis con el cliente, vais indicando todos los pasos que vais haciendo. ¿Cómo funciona? Sin duda, para nosotros es fundamental, es un principio básico. Ya por deontología profesional, los abogados generalmente deberían actuar así, con transparencia. Muchos clientes precisamente nos vienen derivados de asociaciones que defienden o llevan casos de negligencias médicas porque se sienten un número más, se sienten, por así decirlo, pues que están abandonados. El abogado no le coge el teléfono, no puede acudir al despacho para tratar su tema, y es ahí donde somos especialmente rigurosos, cuidadosos con el paciente para que se sienta que está protegido. A mí me gusta concebir la abogacía como una resolución de conflictos. Un abogado le dan un problema y tiene que encargarse de solucionarlo con los instrumentos jurídicos y legales que el ordenamiento jurídico le permite. Eso es importante porque lo que yo siempre les digo a los pacientes: usted tiene un problema, déjenos en nuestra mano, que con criterio de objetividad y profesionalidad vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para tratar de alcanzar una solución lo más satisfactoria posible, porque al final aquí estamos hablando de daños importantes que los pacientes no tienen el deber jurídico de soportar. De ahí que deban de ser pues bien indemnizados o bien pues resarcidos de alguna manera. Desde luego. ¿Existe alguna diferencia a la hora de tratar una negligencia médica, sanidad pública o privada? O incluso, si se puede considerar en la sanidad pública, porque la consideramos, aunque la paguemos con nuestros impuestos, ¿no? Nos da la impresión de que es gratuita. Sí, no es gratuita, efectivamente. Pues existen diferencias muy importantes. De hecho, los procedimientos como tal, Antonio, no tienen nada que ver, ¿no? Para empezar, lo que se llaman los plazos de prescripción, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico lo que establece es un año para reclamar si la negligencia médica ha ocurrido en la sanidad pública, y sin embargo, si ha ocurrido en la sanidad privada, el plazo se multiplica hasta llegar a los 15 años, ¿no? Luego, el proceso en la sanidad pública siempre se debe iniciar con una reclamación
ante la propia administración que en principio ha podido originar ese daño. No puedes ir a juicio contra la administración directamente, ¿no? Es una prerrogativa que la legislación contempla para los actos ocurridos en la sanidad pública, ¿no? Y bueno, pues hay infinidad de procedimientos, ¿no? Uno de ellos, el más importante, es que la sanidad pública en este proceso administrativo tiene la potestad, después de investigar los hechos con su propia inspección médica, etcétera, etcétera, de reconocer el daño, de satisfacer, indemnizar, etcétera, etcétera, extraprocesalmente, ¿no? En la vía civil es más complicado. En la vía civil muchas veces, precisamente porque las compañías aseguradoras, pensando en temas y en términos económicos, no son proclives a cerrar acuerdos, pues a veces obligan a acudir a juicio y a esperar una sentencia. Que no siempre, nosotros muchas veces cerramos acuerdos previos, pero la Administración tiene un deber con el ciudadano muy importante, que es resolver, y si consideran que ha habido un error, no obligar al ciudadano a acudir a juicio, ¿no? Es importante, digamos, este tema porque nos da la sensación de que cuando hablamos de abogados es que nos vamos a ir a juicio, digamos, pero se puede resolver en muchos casos en un acuerdo antes del juicio, ¿no? Sin duda, de hecho estamos muy acostumbrados a llevar negociaciones con las compañías aseguradoras. Esto es prácticamente habitual, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque en ocasiones la propia aseguradora es la primera interesada en no dilatar el procedimiento y no incurrir en más gastos. Piensa, Antonio, que para acudir a ahora con la ley de tasas, así como pues sí, la especialización de la rama en la que estamos hablando, es obligatorio ir con procurador, es obligatorio ir con tu perito médico, estos peritos que al final lo que tienen que hacer es trasladar la posición de las partes al juez para que tome una determinación. Pero incluso en la jurisdicción civil nosotros acudimos en ocasiones a un acto o una demanda de conciliación que precisamente lo que trata es de mediar, evitar el juicio, y en muchos casos, por supuesto, no es necesario. Cuando lamentablemente lo que nos ofrecen no cubre nuestras expectativas o finalmente pues no hemos logrado llegar a un acuerdo que pues, bueno, pues se pueda considerar aceptable, no queda más y estamos totalmente preparados para acudir a juicio y la vía litigiosa, claro. Desde luego. Recuerden que hoy estamos con Javier de la Peña, Gabriel González. Ellos son abogados de Lex Abogacía. Tienen ustedes un número de teléfono de contacto que es el 91 536 30 68, 91 536 3068, pues donde también pueden pedir, como hemos comentado, el estudio de viabilidad gratuito para ver el caso de una negligencia que puedan haber ustedes sufrido o para concretar cómo se podría tratar en esa cuestión. Hay un aspecto, digamos, dentro de lo que pues es el proceder médico, que en muchas ocasiones quizás es donde más tensión tenemos y donde nos puede parecer que haya sucedido algo más, que es en las urgencias. ¿Todos estos episodios, digamos, tienen algún tratamiento específico? ¿Vosotros habéis tenido aquí casos, imagino, de urgencias donde haya habido pues algún problema, imagino? Sí, el tema de las urgencias, bueno, pues la casuística es enorme, ¿no? Una urgencia médica, como su propio nombre indica, debe ser atendida con rapidez, ¿no? El criterio a la hora de evaluar las urgencias médicas es si se han seguido los protocolos médicos, ¿vale? Y si se podía haber evitado un desenlace fatal o unas secuelas en el paciente que acude a un servicio de urgencias, ¿no? Hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando se trata de una urgencia médica, lo importante es salvar al paciente. Es decir, nosotros no tenemos que mirar otra cosa que la actuación clínica, quirúrgica o no, si ha sido correcta, porque la famosa falta de información al paciente, que es uno de los aspectos que muchas veces se valora, ¿no? Oiga, es que a mí no me han informado de los riesgos, etcétera, etcétera. En toda la medicina tiene mucha importancia la información, pero esa importancia queda relegada a un segundo plano cuando se trata de una urgencia. Nosotros, en el estudio de cualquier acto médico, uno de los puntos fundamentales es ver si el paciente ha sido correctamente informado. Sin embargo, en las urgencias lo que tenemos que valorar es si se han cumplido los protocolos médicos, si la actuación estrictamente médica, estrictamente clínica, ha sido correcta o no, ¿no? Esa urgencia requiere un plus en la actuación del médico, tiene que ser diligente con el paciente porque hay situaciones en las que en cuestión de minutos u horas es lo que te define si un paciente va a salvar su vida o no, si va a perder una pierna o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un caso que para nosotros, como todos, ¿no?, suponen un reto, pero conseguimos éxitos en temas de urgencias, efectivamente.
entiendo. Vuestro número de teléfono es de Madrid, vuestro despacho está situado en Madrid, en la calle Espronceda 28, ¿no?, el segundo izquierda, pero no actuáis solamente en Madrid, ¿no, Gabriel? No, en absoluto. De hecho, llevamos pleitos y asuntos en toda la geografía española. Al final, pues bueno, pues las negligencias médicas surgen en cada una de las comunidades autónomas que componen nuestro país, y eso implica que bueno, a través de los procuradores o bien en los procedimientos administrativos nos dirijamos contra el Servicio Autonómico de Salud correspondiente. En un inicio, si se trata de un pleito o una negligencia que ha nacido en la sanidad pública, el procedimiento administrativo, que es un procedimiento duradero, que pues se extiende aproximadamente un año así, no es necesario acudir, pero cuando entramos en la vía jurisdiccional, en la vía litigiosa, en la vía pues del juicio, nos trasladamos, pues bueno, pues hemos llevado pleitos en Canarias, hemos llevado pleitos en Valencia, no hay ningún problema, nosotros nos trasladamos, vamos a juicio y, como ya te digo, las puertas del despacho siempre están abiertas. El hecho de que la sede central esté en Madrid no implica que no llevemos asuntos en todo el territorio nacional. De hecho, una de las últimas noticias que he visto precisamente en vuestra página web y que comentábamos antes de empezar el programa, creo que tuvo lugar en Valencia, ¿no?, que era la reclamación, digamos, de una persona infectada por tétanos. Sí, ese es bueno, pues es bastante ilustrativo, ¿no? Porque en principio el tétanos, cualquiera que oye hablar del tétanos se retrotrae a su infancia. Sí. Me han puesto la antitetánica, ¿no? Exacto, sí. Un acto médico aparentemente sencillo, pues en el caso que tú citas no se cumplió y dio lugar a una situación extremadamente grave para nuestro cliente, ¿no? Lo hemos reclamado ante la Administración, ocurrió en un centro público en Valencia, y la Administración, tras la investigación de los hechos, pues ha determinado que efectivamente que hubo una mala praxis, ¿no?, que es como se llama técnicamente este tipo de situaciones, ¿no? En Valencia, en Madrid, en Cataluña, hay decenas de miles de actos médicos todos los días y es inevitable que existan negligencias, ¿no? Por el propio volumen y por la propia dinámica hospitalaria y extrahospitalaria, ¿no? Y ese es un caso, bueno, pues flagrante y especialmente llamativo, pues por lo que te decía, ¿no? Porque ya no estamos acostumbrados a oír que una simple vacuna antitetánica no se haya puesto al paciente. Claro, como comentáis vosotros, cuando hay una negligencia, una actuación médica, pues en algunos casos es difícil restituir, digamos, pero entiendo yo que lo que se suele pedir es una indemnización, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo se calcula y cómo, en un caso como este que sucedió en la Generalitat Valenciana, luego se termina cobrando, digamos, si hay algunos plazos o cómo funciona? Pues lo primero, el presupuesto que tiene que haber es que se reconozca el error para que haya una indemnización, ¿no? Esa indemnización, en España carecemos de un baremo o de unas reglas específicas para las negligencias médicas que fijen claramente las indemnizaciones, ¿no? Forman parte de lo que cada juez o cada tribunal decida. Por analogía, por similitud, se aplica el baremo para accidentes de tráfico, ¿no? Cuando ha habido un fallecido por accidentes de tráfico o un lesionado en un accidente de tráfico, muchas veces los tribunales de justicia y la propia Administración aplica ese baremo para indemnizar, ¿no? Se está abandonando esa tendencia porque hay determinadas situaciones que es inaceptable únicamente el baremo de tráfico para indemnizar, ¿no? Y se hace pues un cálculo ponderado de cada caso concreto, que es por lo que nosotros abogamos, ¿no? Que cada circunstancia concreta se examine. No es lo mismo un fallecimiento de un padre de familia con 3 niños pequeños que dependían económicamente de él toda la familia, que el fallecimiento de un señor de 80 años, viudo y sin hijos, ¿no? No se puede indemnizar de la misma forma, ¿no? El plazo, el momento en que se reconoce el error, hay que reconocer que no se tardan apenas unos días, unas semanas en cobrarse esas indemnizaciones, ¿no? Porque hay unos intereses de demora que, si no se ejecuta, si no se consignan esas cantidades, pues van corriendo contra el obligado al pago de esas cantidades, ¿eh? Desde luego. Les recuerdo, estamos hoy con Javier de la Peña y Gabriel González de Lex Abogacía. Ellos tienen un teléfono de contacto, el que va apareciendo en pantalla, 91 536 3068, 91 536 3068, y además pues pueden pedir ustedes, como realizan, digamos, con todos sus clientes, el estudio de viabilidad gratuito para su caso en concreto.
Gabriel, hay una cuestión también, digamos, en lo que es, pues entiendo que la práctica médica habitual, que está el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué diferencias hay entre lo que puedan ser las negligencias en uno y otro caso, o cómo tratáis vosotros, digamos, en uno y otro caso? Vamos a ver, los errores de diagnóstico, al final, en la medicina no hay axiomas, es decir, esto no es blanco o negro. Hay una serie de protocolos, de guías clínicas que se tratan del consenso científico respecto a que los médicos han demostrado que una determinada población pues responde bien a un determinado tratamiento. Ahora bien, los errores de tratamiento y de diagnóstico deben de ir siempre de la mano de aquilatar el diagnóstico. ¿Esto qué significa? Pues ante una determinada clínica, una determinada sintomatología del paciente, puede haber, según la medicina, diferentes diagnósticos. Estos son diagnósticos de presunción, es decir, imagínate Antonio, que pues tienes sudoración, eres una persona obesa, etcétera, etcétera. Pues eso va siendo indicativo y son una serie de pistas que tienen que ser como piezas del puzzle puestas por parte del médico a la hora de llegar al diagnóstico de certeza. Entonces, en ese proceso deductivo se tienen que agotar todos los medios a su alcance según el estado de la ciencia. En derecho decimos res ipsa logitur. Significa que tú lo que le tienes que hacer al médico es obligarle a que haya agotado todos los medios según el estado de la ciencia para tratar de saber qué es exactamente tu patología y cuál es su tratamiento. Y aquí, y de la mano precisamente de esto que apunto, vendría la diferenciación entre la obligación de medios y la obligación de resultados, porque es una cosa absolutamente diferente. La medicina curativa no es lo mismo que la medicina satisfactiva. La medicina curativa es la que, pues vamos a un hospital, tenemos una patología y pues, si ponen todos los médicos a su alcance por sanarnos, no hay ningún problema. Ahora bien, si yo quiero mejorar mi aspecto físico a través de una operación estética, esto ya se mueve en el campo del derecho civil, obligaciones y contratos, y yo puedo exigir un resultado, cuando este no es satisfactorio. Por lo tanto, como te digo, es una materia que cuanto más profundizas, más compleja es. Es decir, esto no es un tema sencillo. Claro, entiendo que depende, digamos, de cada caso, ¿no? Exacto. De ahí la importancia, digamos, del estudio previo que realizáis vosotros. Hay otra cuestión, digamos, que quizás está muy a la orden del día, o se habla mucho, y no lo asociamos tanto con negligencias, pero sí que están las incapacidades, el reconocimiento de una incapacidad. Vosotros también tratáis estos casos, ¿no? Sí, muchas veces van de la mano, ¿no? Nos hemos encontrado innumerables casos en los que un paciente que ha podido sufrir una negligencia médica, pues a consecuencia de esa negligencia médica o de un proceso patológico distinto, el hecho es que se encuentra incapacitado para su vida diaria, ¿no? Esas incapacidades tienen, bueno, pues unos grados que la Seguridad Social debe reconocer. Esas incapacidades, ahora mismo en la coyuntura actual, pues es difícil que la Seguridad Social la reconozca, y nos encontramos con pacientes que tienen una situación grave y dicen, oiga, es que no puedo trabajar, sí, o no puedo trabajar en lo que estoy trabajando y sin embargo me dicen que me tengo que incorporar, y ese tipo de situaciones van mucho de la mano con las negligencias médicas. Las tratamos, las defendemos, y te tengo que decir que con un porcentaje importante de éxitos en los tribunales de justicia. Reconocer incapacidades superiores a las que la administración de inicio había reconocido a un trabajador. Lo que comentabas además me llamaba la atención precisamente por una tía mía que está en un proceso como este, que es que lo normal, digamos, es que te reconozcan de primeras, o que no te reconozcan, o que te reconozcan menos de lo que es la incapacidad, ¿no? Eso, bueno, yo sin hacer ningún tipo de valoración política, pero lo estamos viendo en los últimos años, se está notando bastante, ¿no? La Seguridad Social tiende a ser muy estricta, yo no sé si ha sido por abusos que se han podido cometer en el pasado, a la hora de negar incapacidades o conceder un grado muy inferior, ¿no? Con lo cual nos estamos encontrando gente que está incorporándose a un puesto de trabajo cuando no puede realizarlo, o directamente no pueden trabajar en nada y se le está diciendo que, oiga, usted no tiene una incapacidad suficiente y por tanto no hay ningún problema para que haga su vida completamente normal, ¿no? Los tribunales de justicia muchas veces corrigen esas situaciones y de un estudio mesurado, pues los jueces a veces ayudan a que el ciudadano
pueda tener acceso a una incapacidad, a una pensión, etcétera, etcétera. Claro, correspondiente, digamos, con el caso, con bueno, lo que tenga cada uno. Eso es. Muy bien. Como les venimos recordando, estamos con Javier de la Peña, Gabriel González, son abogados de Lex Abogacía, especialistas en derecho sanitario, negligencias médicas. El número de teléfono de contacto lo tienen aquí, 91 536 30 68, 91 536 3068. Ellos actúan para toda España. Si es evidentemente algún caso de sanidad pública, con la comunidad autónoma correspondiente que haya que tratar, o digamos, pues con el seguro o con el hospital que haya que tratar, ¿no, Gabriel? Exacto. Pues como te he mencionado antes, llevamos pleitos en toda la geografía española y dependiendo porque al final la jurisdicción depende del lugar donde ha ocurrido el evento dañoso, es lo que determinará que tengamos que ir frente pues, al Servicio Autonómico de Salud correspondiente o bien al tribunal que tenga la jurisdicción y la competencia en el lugar donde ocurrió el hecho. Hay una cuestión que de vez en cuando vemos en las noticias y que nos llama mucho la atención, ¿no? Que es como que alguien se ha olvidado una gasa, o a veces ya los hay terribles, pues poner una gasa, no sé, dentro, digamos, de una operación y, bueno, pues claro, como que nos llama mucho la atención en la noticia, ¿no? Pero no pensamos en el daño que le hayan hecho a esa persona y que pueda haber una determinada indemnización. ¿Vosotros os habéis encontrado casos así? Sí, hemos llevado algún caso relacionado con el olvido de instrumental quirúrgico y, como bien decía Javier antes, al final la medicina todo está protocolizado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso que llevamos en el despacho fue un olvido de una gasa a una señora que le hicieron una operación de quiste, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces le dejaron la gasa y lo que vinieron a reconocer finalmente es que eso había sido así y costó, porque decían que no, que habían empleado un elemento, porque de la mano de lo que decías antes tú, que aquí no hay buenos o malos, igual que la mayoría de los médicos hacen una labor que es para quitarse el sombrero todos y cada uno de los días, pues hay médicos que ocultan información, el historial clínico pues se manipula y en este caso al final pues nosotros logramos demostrar. Tuvimos que acudir al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que es pues un órgano que es el último órgano al cual puedes acudir antes de acudir a los tribunales, que finalmente nos dio la razón porque pues justificamos que el recuento del material quirúrgico que se tiene que hacer, porque eso está muy protocolizado, pues no se cumplió y ahí faltaba una gasa, porque esa gasa, y la prueba más evidente era que la tenía nuestra cliente en la cavidad bucal. Claro, claro. La prueba estaba clara. Sí, la prueba desde luego la llevaba ella misma. Estamos en los 2 últimos minutos del programa, pero yo quería, Javier, contigo recordar un poco a lo que os dedicáis y desde luego el procedimiento, lo importante también que es hacer el estudio de viabilidad gratuito. Sí, antes de nada no quiero dejar de mencionar que Gabriel y yo somos un poco las cabezas visibles, pero que tenemos otro equipo de abogados y de abogadas a las que nos debemos también y nuestros peritos médicos que colaboran muy activamente, ¿no? Algunos de ellos los hemos visto a lo largo del programa porque lo hemos capturado de la web y les hemos visto. Muy bien. Pues el estudio de viabilidad es gratuito. El paciente que acude o el cliente que acude a Lex Abogacía tiene que tener la tranquilidad de que nosotros no vamos a embarcarle alegremente ni de forma temeraria en ningún tipo de procedimiento, ¿no? Además, lo vamos a hacer ajustándonos a la situación actual económica, es decir, nuestros honorarios no son excesivos, tenemos formas de pago accesibles para prácticamente todo el mundo y nos ponemos a su disposición desde la honestidad profesional y con el ánimo de defender sus derechos. Y ya con una experiencia, digamos, que tenéis, ¿no? Porque pueden pensar aquí, digo, bueno, se les ve bastante jóvenes, ¿no? Pues, no sé si es que se cuidan mucho o... yo en concreto llevo más de 12 años ya colegiado y desde el primer día dedicado a esta materia, ¿no? Entonces, bueno, pues te agradezco lo de joven, cada vez somos un poquito menos jóvenes, pero, bueno, pues tenemos una experiencia más que sobrada y yo creo que es de los pocos despachos que llevamos bastantes años ya defendiendo a los pacientes. Desde luego, sois un despacho de referencia, pues bueno, todo lo que es derecho sanitario, negligencias médicas. Pues Gabriel González Tirado, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias a ti, Antonio. Javier de la Peña Prado, gracias por estar aquí en el programa. Les recordamos, ellos son
como bien has dicho, 2 de los abogados, son director y subdirector, que componen Lex Abogacía. Es un bufete especializado en derecho sanitario y negligencias médicas. El número de teléfono de contacto, ahí lo tienen, 91 536 30 68, 91 536 3068. Ahí pueden llamar para informarse, para pedir su estudio de viabilidad gratuito, y ya lo que hacemos nosotros es despedirnos, como os hemos despedido a vosotros, hasta el próximo programa, y desearles que se cuiden mucho. Hasta la próxima.